que pudiera estar aquí la doctora Romero, pero dándonos una visión global. Hace 2 años estuve aquí hablando solamente de la hipertensión, pero este año como cardióloga quería que hablara del tema de cardiología, del corazón, pues desde múltiples visiones, no solamente desde el punto de vista de la hipertensión, sino desde el punto de vista del ejercicio físico, de la nutrición, etcétera, en una persona pues muy cercana a toda la zona del sureste y que la conoce mejor que yo, lógicamente, porque está aquí y porque vive aquí y porque trabaja por aquí. Y las conoce a ustedes mejor que yo. Muchos han sido también pacientes de ella, algunos solamente compañeros, no pacientes, pero bueno. Pero desde luego sí queríamos que estuviera ella en este auditorio de Agüimes una vez más y les agradezco que hayan venido. Va a estar con nosotros también una chica de intérprete de lengua de signos, con lo cual, si hacen alguna pregunta, levanten la mano. La doctora estará atenta también para luego poderles pasar el micrófono y que se pueda oír bien para todos la pregunta y a la chica de lengua de signos le dé tiempo también de interpretarlo y a la doctora de contestarlo. O sea que durante la propia exposición de la doctora pueden ir haciendo las preguntas. Eso sí, con moderación y después se va a intentar regular. No lo hagan todo junto porque es imposible interpretar todo junto en la lengua de signos. ¿Vale? Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Es para mí un honor estar hoy con ustedes. Agüimes es un pueblo al que le tengo muchísimo aprecio, donde pasé unos cuantos años de mi vida y bueno, es un honor estar de nuevo con ustedes. Le doy la gracia a don Pedro Martín por permitirme estar hoy hablando del corazón. Pues vamos a empezar. El corazón es una bomba, imagínese una bomba de agua que recibe la sangre del pulmón oxigenada y luego la envía al resto del organismo a través de las arterias. Esta bomba es una bomba casi perfecta. Piensen ustedes que desde antes de nacer ya lo primero que se ve en el feto es ese corazón latiendo, tac, tac, tac. Y eso lo va a hacer durante toda la vida, de noche, mientras dormimos, durante el día, cuando estamos enamorados, cuando estamos enfadados, cuando tenemos que correr. El corazón siempre está a nuestro lado durante el resto de nuestra vida. Fíjense qué bueno es esa máquina, qué buena es esa bomba para mantenerse activa sin ningún descanso durante 80, 90 años, los años que tengamos que vivir. Pero esta bomba tan perfecta a veces se estropea y vamos a evitar que esa bomba se estropee. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esa bomba siga funcionando en perfectas condiciones muchísimos años? Vamos a ver. Las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir. El 90% de los infartos se pueden prevenir. Sabemos que la primera causa de muerte en los países desarrollados es la enfermedad cardiovascular. Y cuando hablo de enfermedad cardiovascular, hablo de corazón y de las arterias. Y dentro de las arterias, los ictus y la arteriopatía periférica. El 40% de las muertes en Europa son debidas a esta enfermedad y en España el 31,2%. Hace un siglo, en el año 1900 aproximadamente, la gente que moría por enfermedad cardiovascular era solamente un 10%. Se supone que en el año 2020 morirán en el mundo 25 millones de personas por cardiopatía isquémica. ¿Por qué se produce este aumento? Si en 1900 apenas moría un 10% por enfermedad cardiovascular y suponemos que en el 2020 van a morir tanta gente, ¿cuál ha sido la causa? Entre otras cosas, la causa es las mejoras socioeconómicas, la consolidación
del fenómeno urbano, es decir, la gente abandona el campo, se vienen a la ciudad, la transformación del proceso productivo. Todo eso hace que tengamos una dieta, que podamos comer mejor. La gente ya no muere tanta, sobre todo en el primer mundo, no muere tanta gente de hambre. Hay una comida más rica en grasa, podemos comer más cantidad de carne, más cantidad de pescado. El ejercicio físico ha disminuido en las últimas décadas. La gente se dedica más a los ordenadores, a ver la televisión, a estar sentado. No necesitamos hacer mucho ejercicio para obtener la comida. No hay que ir lejos a buscar la comida. La tenemos en el supermercado de al lado. Se pone de moda el tabaco. El tabaco se supone que eso es un acto social que en un principio, ahora mismo no, pero que durante todo 1900 hasta 1970, 1980, se consideraba que el hombre tenía que fumar y a los niños desde pequeñitos se les daba, cuando tenían 10, 12 años, se les daba su cigarrillo para que fumara, porque eso era de hombre, de macho, ¿no? Entonces las mujeres empezaron a decir, bueno, pues si los hombres fuman, nosotras también, que eso es muy moderno. Y todo eso empieza a hacer que aumente la enfermedad cardiovascular. La otra cosa es que podemos adquirir alimentos tipo bollería a bajos precios. Antes, pues si queríamos comer un dulce, lo tenía que hacer nuestra madre o nuestras abuelas. Ahora no, ahora la tenemos cerca. Y esa bollería industrial está hecha a base de grasas polisaturadas y grasas malas, muy saturadas, perdón, poli no, sino muy saturadas. Entonces, eso también hace que aumente la cardiopatía isquémica. Entonces, las mejoras económicas, entre comillas, aumentan la obesidad, aumenta la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, el tabaco, aparece el tabaco, el alcohol, y todo eso hace que de alguna forma en toda la sociedad europea aparezca un aumento de la cardiopatía isquémica. ¿Podemos prevenirla? Sí, señor, sí se puede prevenir. La prevención ayuda, es decir, si nosotros controlamos los factores de riesgo cardiovascular, conseguimos prevenir hasta un 80% de la enfermedad cardiovascular y hasta un 40% de los cánceres. Por tanto, la prevención cardiovascular es una estrategia costo-efectiva muy buena, una gran estrategia costo-efectiva. Es decir, eso significa que si nosotros empleamos hoy, pongamos 100 euros en prevenir, eso va a suponer que dentro de 10 años vayamos a ahorrar no 100, sino 2.000 euros en esa persona. Los 100 euros que ahora empleamos, en un futuro los vamos a ahorrar. ¿Por qué? Los ahorramos en medicamentos, se ahorra en ingresos hospitalarios, se ahorra en el paciente que no tiene una enfermedad cardiovascular puede trabajar en horas de trabajo. Es decir, hay un ahorro enorme en un futuro. Lo que pasa es que no pensamos sino en el presente, en el ya. No pensamos que todo lo que gastemos en prevención nos va a ahorrar un montón de dinero en un futuro. Entonces, ¿podemos evitar la cardiopatía isquémica? Sí. Sí, pero. Y el pero viene aquí. Primero, hay factores sobre los cuales nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por ejemplo, la edad. Yo puedo hacerme un lifting, ponerme muy guapa, pero mis células tienen la edad que yo tengo. El sexo. Mañana me puedo llamar Manolo, pero mis células siguen siendo de mujer. Es decir, el sexo no se puede cambiar, la edad no la podemos modificar. La historia familiar. Si mi padre murió joven de un infarto, yo eso no puedo hacer nada.
Si mi abuelo murió joven de un infarto, tampoco puedo hacer nada. Si en mi familia hay una incidencia muy grande de dislipemia, por ejemplo, colesterol alto de tipo familiar, yo puedo poner medicación, pero no puedo hacer nada. Eso es algo que me ha tocado y me la tengo que aguantar. Sin embargo, sí hay una serie de factores de dieta o una serie de factores de riesgo sobre los cuales nosotros sí podemos actuar. El primero de todo es la dieta. Nosotros podemos elegir lo que comemos. La otra cosa, el colesterol. Nosotros, si tenemos el colesterol alto y no lo conseguimos disminuir con la dieta y el ejercicio, existen medicamentos que nos ayudan a bajar el colesterol, bajar de peso. La terapia antitrombótica en aquellos pacientes que, bien por el exceso de peso o porque tenga una predisposición a que se le formen coágulos, pues el tratamiento antitrombótico. Dejar el tabaco, controlar la hipertensión. Todo eso son cosas que nosotros podemos hacer. Otros factores de riesgo sobre los que si actuamos, seguro que vamos a disminuir el riesgo cardiovascular, aunque no del todo. Por ejemplo, en la diabetes nosotros podemos disminuir, si controlamos muy bien la glucemia, y eso hablaremos más tarde, podremos controlar los factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, la enfermedad sigue avanzando a nivel microvascular, a nivel de las arterias. Las arterias de los diabéticos son unas arterias mucho más estrechas que las de un individuo normal y aunque tenga la glucemia bien controlada. Lo que sí podemos evitar son otra cosa como la nefropatía diabética, la neuropatía diabética. Hay una serie de cosas que ya veremos que se pueden controlar. El sedentarismo, ese sí, es decir, si yo tengo, por ejemplo, por mi trabajo tengo que estar todo el día sentado, eso no lo puedo evitar, pero sí puedo salir a caminar una vez termine el trabajo. La obesidad sí que la podemos controlar y controlando la obesidad vamos a controlar los factores de riesgo. El HDL colesterol también mejora y los triglicéridos, si bajamos los triglicéridos también. Hay otra serie de factores que muchas veces, aunque se actúen sobre ello, no siempre da los resultados que quisiéramos, como pueden ser los factores psicosociales. El estrés muchas veces no puedes quitarte. Hay situaciones estresantes en tu vida que no las puedes quitar. La lipoproteína A, el actuar sobre la lipoproteína A no se está muy seguro que disminuya el riesgo cardiovascular, y la hiperhomocisteinemia, que sí existe, también se puede controlar con tratamiento. Bueno, esto es en general. Ahora vamos a ir hablando cada uno en particular de los factores estos de riesgo. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta en la sala? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. Como los factores de riesgo se ha visto que es algo tan importante y que si los controlamos bien va a mejorar el futuro no solamente de la sociedad en general, sino también del individuo, una serie de expertos se han reunido o se reúnen cada cierto tiempo y este año se han vuelto a reunir a nivel europeo y nos han dado lo que se llaman las guías europeas de prevención cardiovascular. Ahí se han reunido gente de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad de Hipertensión, la Sociedad de Endocrino, entre ellos la diabetes, la Sociedad de Lípidos, es decir, la Sociedad Europea de las distintas sociedades, Sociedad Europea de Cardiología y otras 10 sociedades se han reunido para crear las guías de actuación en los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para disminuir la cardiopatía cardiovascular, la enfermedad cardiovascular en toda Europa?
Estos expertos lo que hacen es que ven todos los trabajos que se han publicado en los últimos años en Europa y América, escogen los mejores trabajos, hacen un resumen y luego nos dan las guías de actuación. Pues bien, vamos a ver primero la dislipemia, el colesterol. La hipercolesterolemia es crucial en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. El colesterol es una de las cosas que más problemas producen. El colesterol produce pequeñas placas de ateroma, es decir, ustedes imagínense como si nosotros tuviéramos una tubería, las tuberías de agua, que van llenas de agua con gran cantidad de hierro, con gran cantidad de minerales. Esos minerales se van depositando en las paredes de las tuberías y con el paso del tiempo las van obstruyendo. Era lo que pasaba antes con las antiguas tuberías de aluminio, esas tuberías que se ponían galvanizadas y que acababan todas obstruyéndose. Pues lo mismo ocurre en las arterias. Si hay mucho colesterol en la sangre, ese colesterol se va depositando en las paredes de la arteria y van produciendo pequeñas placas que obstruyen en la arteria. Entonces, está más que demostrado que si nosotros disminuimos sobre todo el LDL colesterol, que es el colesterol malo, reduce el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular directamente proporcional. Por ejemplo, si nosotros bajamos el LDL colesterol en 40 miligramos, pongamos, yo tengo 150 de LDL colesterol y lo bajo a 110. Esa bajada de 40 miligramos por decilitro supone una reducción del riesgo cardiovascular de 20 al 25%. Los triglicéridos también, si los bajamos, reducimos el riesgo cardiovascular, si los triglicéridos están muy altos, pero sobre todo es el LDL colesterol. Y luego tenemos también otra cosa, que si nosotros tenemos niveles bajos, niveles bajos del HDL colesterol, el HDL colesterol es como si dijéramos el colesterol bueno, el que se encarga de limpiar las arterias. Entonces, si yo tengo mucho colesterol malo, tengo el colesterol malo un poco alto, pero el bueno, el HDL, lo tengo alto también, si tengo muchos barrenderos, la calle estará limpia. Por mucho que se ensucie, la calle estará limpia si tengo muchos barrenderos. Lo bueno es que con unos barrenderos normales podamos tener la calle perfectamente limpia, ¿no? Es decir, cuanto menos colesterol LDL, las arterias estarán más limpias. Los niveles de HDL en la mujer nunca deben ser por debajo de 45 y en el hombre nunca por debajo de 40. Siempre que esté en el hombre por debajo de 40 y en la mujer por debajo de 45, estamos aumentando el riesgo. No tenemos barrendero para limpiar las calles. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿Qué dicen estos expertos? Los expertos nos dicen que si el riesgo es muy alto de tener una enfermedad cardiovascular, el LDL colesterol tiene que estar por debajo de 70. Cuando hablamos de riesgo muy alto cardiovascular, por ejemplo, gente que ya han tenido un infarto, gente que han tenido una angina, que se les ha colocado un stent, diabéticos de larga evolución, que tienen ya arteriopatía diabética, entonces esos deben tener el LDL colesterol por debajo de 70. Y no me vale el hecho de que, como ya tengo el colesterol bien,
bajo la dosis de la pastillita del colesterol o no me la tomo, porque como ya lo tengo bien, eso no me vale. Porque si hoy lo tengo bien, es por esa pastilla que me estoy tomando. O como lo tengo muy bajo, no me tomo la pastilla porque ya lo tengo muy bajo para que me suba un poquito más. No, el LDL colesterol, cuanto más bajo, mejor. El riesgo cardiovascular alto, pero no muy alto, por ejemplo, hipertensos, diabéticos que están empezando, gente que han tenido una CV pero no han tenido ninguna patología cardiovascular importante, entonces el LDL colesterol debe estar por debajo de 100. Y en los que no tienen riesgo ninguno, que es la población general, que están bien, que nunca han tenido, que no padecen de hipertensión, que no son diabéticos, que nunca han tenido un evento coronario, esas personas con que tengan el LDL colesterol por debajo de 115 es suficiente. Entonces, esto es lo que nos dicen las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué nos cuenta la guía con respecto a la medicación? Que me da igual la medicación que le pongamos. Es decir, me da igual que sea una estatina, que sea ezetimibe, que sea fibratos y niacina, me da igual la medicación que se le ponga. El hecho es que el LDL colesterol, el colesterol malo, tiene que estar bajo. Por ejemplo, se hablan tenemos mucha propaganda de una especie de yogur que bajan el colesterol. Y bueno, y lo baja. Lo que pasa es que tienes que tomarlo de forma continua y lo baja solamente un 10%. Es decir, lo que baja es poquito. Cualquier estatina te sale más barata y te baja muchísimo más el colesterol. Se habla, por ejemplo, también de el arroz rojo y yo qué sé, que también bajan. Es decir, para las personas que no pueden tomar estatinas, hay los omega 3, lo que sea, cualquier cosa que baje el colesterol, bien va. Las estatinas son las que más lo bajan. Eso, el médico de cabecera, los médicos de atención primaria saben qué medicación poner. Y últimamente ha salido unos anticuerpos, anticolesterol, por así decirlo, que se dan en aquellas hipercolesterolemia familiar. Es decir, gente que tiene el colesterol muy alto, y que haga la dieta que haga, tome las pastillas que tome, siempre tienen el colesterol alto. En estos pacientes, los anticuerpos, estos que hoy por hoy son muy caros, son 2 inyecciones que se ponen al mes, pero bajan los niveles de colesterol y baja el riesgo cardiovascular de forma importante. Esto es si podemos utilizar las estatinas con los fibratos, por ejemplo, si podemos, esto lo saben mejor los médicos de cabecera, esto no es para... Bueno, ¿qué ocurre si no controlamos el colesterol? Si no controlamos el colesterol, lo que tenemos es, miren, lo primero de aquí es una arteria normal. Esta es una arteria donde ven las paredes que son totalmente lisas, y donde los glóbulos rojos pueden pasar tranquilamente sin problema. Aquí tenemos ya una placa de ateroma. Es una arteria donde el colesterol se está depositando en la pared, rompe la íntima, se va formando aquí debajo y va estrechando la luz. Cuanto más colesterol se deposita, cuanto menos HDL tenemos, se va todavía aumentando más la placa y reduciendo la luz. Y por último, aquí vemos ya cuando la luz está totalmente estrecha y podemos tener un problema de infarto. Disminuye el riesgo a un territorio determinado y se produce un infarto. Entonces,
Fundamental. Dieta baja en grasa, comer mucha verdurita y todo eso. Tomar el tratamiento del colesterol a rajatabla, como lo dice su médico. Y con eso, controles de vez en cuando el médico se lo aconseje, cada 6 meses o una vez al año, dependiendo cómo el médico lo vea la situación. Con eso tendríamos suficiente. ¿Qué pregunta antes de pasar a la hipertensión? A ver. Las estatinas. Las estatinas son, es un medicamento, por ejemplo, la simvastatina, la atorvastatina, es un medicamento que lo que te hace es bajar los niveles de colesterol. Y hay muchos tipos de estatina. Está la simvastatina, la atorvastatina, la pravastatina, la fluvastatina, la rosuvastatina. Es decir, que cualquier pastilla que te den la pitavastatina, es decir, todas las terminadas así, son todas que llevan el mismo sistema. Es decir, disminuye el colesterol, no solamente el colesterol total, sino el LDL, y aumenta un poco el HDL, pero sobre todo lo que hace es bajar el LDL colesterol. Sí, sí, eso es con prescripción médica. A ver. Se está leyendo mucho que si te tiras mucho tiempo tomándote, una vez que empiezas a tomarte la medicación del colesterol, ya no puedes dejarla. Y con el tiempo te perjudica el hígado. No. Vamos a ver. El tratamiento del colesterol, todo depende, ¿no? Pero si lo que te estás tomando, los que producen más problemas son los fibratos, pero generalmente lo que se dan son estatinas o ezetimibe. Las estatinas no te afectan, solamente en dosis muy altas pueden producir afectación hepática, en dosis muy altas. Y gente que son sensibles a la medicación. En general, yo tengo muchísimos pacientes con estatina. Yo creo que es uno de los medicamentos, de los grandes avances en la cardiología, es las estatinas y los beta-bloqueantes. Es un medicamento que ha disminuido la cantidad de muertes por cardiopatía isquémica. Hay personas que son muy sensibles y que le producen problemas de dolores musculares. Se llaman miopatías o afectación incluso hepática, pero esos son muy raros los casos. Y las dosis que damos, en general, son dosis muy bajas, porque las dosis que se dan muy altas, que son en los pacientes recién infartados, se le pueden dar dosis muy altas de estatina, y es durante un periodo corto, y luego ya se mantienen con dosis más bajas, con la dosis más baja que te mantiene el LDL colesterol por debajo de los niveles que necesitas. Y aparte de eso, tú tienes también la dieta sin grasa, bajar la dosis de grasa. ¿Cuánto? Si tú te tomas la estatina, pero además de eso me como una buena chuleta, no estoy así. Tenía que era 115, ¿no? 115... Si el LDL colesterol, el colesterol malo, tiene que estar por debajo de 115 en aquellas personas normales. Es decir, personas que nunca han tenido un infarto, que no son diabéticas, que no son hipertensas. ¿Vale? Y si el colesterol lo tiene de herencia, vaya que lo produce. Si es de tipo hereditario, entonces ya hay que tomar medidas más drásticas. Y no puede, es que yo, por ejemplo, lo tengo a 200, pero yo no me quiero tomar nada. No, pero vamos a ver. El colesterol de 200, pues, si es el colesterol total, lo que hay que ver es el colesterol malo como lo tiene. Ese. Pues lo tienes alto. Eso hay que arreglarlo. ¿Alguna pregunta más para seguir con la hipertensión?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta era la siguiente. Sí. ¿Qué me puede decir usted referente a los productos que se venden en supermercados, sobre todo la margarina, que dice que baja el colesterol? Si eso es un bulo o es Mire, favorable o es vamos a ver, recomendable. Eso es un poco bulo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la margarina, en general las margarinas que son hechas con aceites vegetales, luego tienes que saturar esos aceites para que se solidifiquen. Con lo cual estás cogiendo un aceite que puede ser buena como el aceite de girasol, pero que al saturarla tienes que saturarla ya la estás convirtiendo en una grasa saturada. Es decir, que a lo mejor puede tener un poco menos de grasa que la mantequilla. Estamos hablando que la mantequilla que es la grasa pura, pero no, bajar el colesterol no te lo baja. Sí, mire, lo único que realmente la especie estas de yogur, para no poner marca, que te ponen, que bajan el colesterol, sí, tienen una sustancia que lo que te hacen es, para reducir los niveles de colesterol, que no es mucho, tienes que tomártelo todos los días, te sale carísimo porque un botito todos los días durante el mes, saca cuenta cuánto te vale, y realmente te baja el colesterol total en un 10% nada más. Buenas tardes. Sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ah, vale, perdón. Buenas tardes, mire, yo llegué a tener el colesterol a 275 y más alto. No fumo, no bebo, no tomo grasa, soy vegetariana. Me mandó mi médico una pastillita, o sea, y porque fui yo la que le dije, yo, oye, porque me decía así, tranquila, no pasa nada, estás muy bien. Digo, pero ¿cómo es que estoy bien? Si en la televisión dice que a partir de 200 ya es malo y hay que venir al médico. Dice, no, no te preocupes. Y la insistencia mía fue la que hizo que me mandase la medicación para que el colesterol se bajara, claro. Porque por él pasó tiempo total. Perfecto. Dice, como tú no bebes, tú no fumas, tú no tomas grasa, no te pasa nada, digo yo. Y entonces, ¿por qué tengo el colesterol? Vamos, probablemente sea de origen familiar, de origen hereditario. En mi familia nadie. Pues algún defecto entonces, entonces yo es que tengo defecto de fabricación, pues de alguna manera. Sí, algún defecto que hace que se produzca más cantidad de, o bien que se produzca más cantidad de colesterol, o bien que su organismo destruya menos colesterol. Ah, vale. Y entonces, pues está alto. De todas formas, el colesterol en pequeñas cantidades, bueno, para el organismo lo necesitamos para formar hormonas, para formar un montón de cosas. Es decir, que sin nada de colesterol no podemos vivir tampoco. Bueno, pasamos a la hipertensión. La hipertensión es una de las enfermedades cardiovasculares más común en la población industrializada. Afecta a un 20% de la población adulta. Y más aún en ancianos, en adultos y en gente de raza negra. Hay una gran incidencia de hipertensión en los pacientes de raza negra. Y además teniendo en cuenta que hay medicamentos, como son los ARA-2 y los IECA, que van bien para la población general y sin embargo para los de raza negra le van mal. No le bajan la tensión. Es uno de los factores más importantes de la cardiopatía isquémica y acelera de forma brutal el proceso arteriosclerótico, la obstrucción de las arterias. Es el factor determinante en la morbimortalidad de la cardiopatía vascular prematura en gente joven.
Cuando hablamos de hipertensión arterial, hablamos del asesino silencioso. Yo siempre comento que la hipertensión y la diabetes son dos enfermedades, dos asesinos que silenciosamente, sin darnos cuenta, va acabando con nosotros. La hipertensión mal controlada puede producir ictus, eso todos lo sabemos, bien sea por hemorragia, ictus hemorrágico, ictus isquémico. A nivel del corazón te puede producir anginas, infartos, insuficiencia cardíaca, disfunción diastólica. La disfunción diastólica es que el corazón no es capaz de distenderse. Hablamos de función sistólica cuando es la contractilidad del corazón, y disfunción diastólica es cuando el corazón no es capaz de distenderse lo suficiente para recoger el volumen de sangre adecuado. Entonces produce disfunción diastólica, puede producir nefropatía, es decir, a nivel del riñón, afecta al riñón produciendo nefropatía embólica e incluso nefropatía terminal, igual que la diabetes, es decir, que acaban muchos de los hipertensos mal controlados, pues acaban en diálisis. A nivel de la vista puede producir arteriopatía en la vista y también afectación y con problemas de hemorragia en el fondo del ojo, que igual que en los diabéticos pueden hacernos perder la vista. La hipertensión primaria, lo que es que aparece, es decir, que no es secundaria a nada, ocupa, fíjense ustedes, la parte roja. Esa es la hipertensión primaria, es decir, de un 85 a un 95% de la hipertensión es de origen primario. Se produce porque sí, no tenemos un motivo por el cual se produzca esa hipertensión. Y sin embargo, solamente este trocito azul, que sería de un 5 a un 15%, son hipertensiones que son secundarias a algo. Por ejemplo, secundario a que hay una estrechez en la arteria renal, entonces arreglamos eso y se nos quita la hipertensión. O secundario a un hipertiroidismo, arreglamos el hipertiroidismo y se nos acaba la hipertensión. O a una causa endocrina, como puede ser, por ejemplo, una afectación a nivel de las suprarrenales, arreglamos ese problema y ya se nos acaba. Sin embargo, la mayor parte de la hipertensión pertenece a este otro grupo. Es decir, que no tiene una curación, solamente la podemos controlar, pero no hay una curación definitiva. No hay una pastilla que demos y ya nos quedamos sin hipertensión. La nefropatía hipertensiva acaba produciendo afectación del riñón, destruyendo parte del riñón y acaba en un problema de diálisis. Pueden acabar. Estamos hablando de una hipertensión mal controlada. A nivel del corazón nos puede producir un infarto, nos puede producir insuficiencia cardíaca, nos puede producir hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso es lo más leve. Lo más leve, ¿por qué se produce la hipertrofia? La hipertrofia se produce porque el corazón, habíamos dicho que es una bomba casi perfecta, ¿no? Entonces, cuando tenemos la tensión alta, lo que está ocurriendo es que las arterias, a la salida del corazón, esas arterias están todas estrechas, están vasoconstriñidas. Entonces, al estar vasoconstriñida, el corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor para lanzar, que siempre tiene que lanzar la misma cantidad de sangre por minuto. Si tiene que lanzar la misma cantidad, los mismos litros de sangre por minuto, a través de una arteria que es tan estrecha, que es tan vasoconstriñida, entonces el corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y ese esfuerzo mayor se traduce aquí se traduce, a ver arriba, a ver si esto. Aquí, en hipertrofia. La pared del corazón se vuelve más gruesa.
porque es como si ustedes estuvieran en un gimnasio y se ponen a hacer una musculatura, se ponen a hacer levantar pesas, la musculatura se hipertrofia. Exactamente igual es lo que aparece a nivel del corazón. Entonces, esto es lo primero que aparece. Si no controlamos la tensión y seguimos con tensiones disparatadas, el corazón sigue haciendo ese esfuerzo. La hipertrofia va siendo mayor. Y en la parte más central de esta musculatura, que está bastante ensanchada, las arterias que están ahí dentro son muy finitas y no están dando el riego suficiente y se pueden producir infartos. La hipertrofia ventricular izquierda, si nosotros somos capaces de controlar la hipertensión, de tomar la medicación adecuada y hacer que vuelva otra vez a esas arterias a no estar vasoconstreñidas, sino a estar bien dilataditas, y a permitir que el corazón trabaje, pero trabaje sin esfuerzo, esa hipertrofia acaba desapareciendo. Igual que los gimnastas que cuando dejan de ir a hacer musculatura, al cabo de un tiempo, la musculatura desciende y ya no tienen esa musculatura así, sino van descendiendo. Igual ocurre a nivel del corazón. La retinopatía hipertensiva, vemos como el fondo del ojo, vemos aquí, esto sería una hipertensión grado 1, prácticamente sano. Aquí sería una hipertensión grado 2, donde ya empiezan a aparecer pequeñas lesiones. Grado 3, ya empiezan a haber pequeñas hemorragias, que son esta zona blanquecina, y en grado 4 es donde las hemorragias son mucho mayor y además hay edema de papila. Entonces, si no controlamos la hipertensión, podemos tener esto. En las embarazadas, mire, una mujer embarazada hipertensa, ¿qué es lo que ocurre? Las arterias que van a darle riego al niño son unas arterias que se estrechan también. Se estrechan, no le aportan la suficiente cantidad de oxígeno y son, por una parte, unos niños de bajo peso cuando nacen, porque no le llegan suficiente oxígeno, no le llegan suficientes nutrientes, porque las arterias están estrechas, son niños de bajo peso. Pero no solamente niños de bajo peso, sino niños de bajo peso que su riñón no se ha desarrollado lo suficiente y son adultos que serán hipertensos, porque no tendrán unos riñones adecuados. Luego, las embarazadas hipertensas no se tomen a cachondeo. Tenía la tensión un poco alta, pero eso se me pasa. Eso no solamente por ella, sino por el propio feto. Por tanto, la hipertensión mal controlada nos puede producir un ictus, puede producir problemas de insuficiencia cardíaca, con el corazón ahí todo hecho un churrillo. Y aquí ya cuando llega un momento en la insuficiencia cardíaca es tan grande que apenas puedes dar 3 pasos porque te cansas, ¿no? Puede producir problemas en la válvula mitral con una insuficiencia mitral, la enfermedad renal, placas de ateroma. Placas de ateroma, ¿por qué? En este caso, la placa de ateroma, además por el colesterol, se produce por el roce de la sangre. La sangre va a una velocidad tan grande porque las arterias están estrechas que van dañando el endotelio y entonces en ese endotelio dañado es más fácil que se formen las placas de ateroma. Problemas derivados de la cardiopatía hipertensiva y el fondo de ojo, lo que habíamos dicho.
A nivel periférico, en las arterias periféricas también la hipertensión, si no la controlas bien, puede dar problemas de claudicación intermitente. Son la gente que va caminando por la calle, le duele tanto a nivel de gemelar que tiene que pararse. Es la enfermedad del escaparate. Se para un escaparate, se le pasa el dolor, vuelve otra vez a caminar. Eso es la claudicación intermitente y muchas veces es producida también por una hipertensión mal controlada. Eso también puede aparecer en los diabéticos. La arteriopatía periférica, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las embolias, la hemorragia cerebral o el ictus. Entonces, ¿qué nos dicen las guías con respecto a la hipertensión? ¿Qué nos dice el grupo de expertos? Nos dice que cuando los pacientes son menores de 60 años, la mayor parte de ustedes, la tensión arterial debe estar por debajo de 14, la máxima, y la mínima por debajo de 9. Cuando el paciente es mayor de 60 años y tiene una tensión que está por encima de 160, no la bajemos demasiado, mantengámosla en 140, 150 la sistólica. 14, 15. Si el paciente está más de 60 años, menos de 80, y tiene muy alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, ha tenido un infarto previo, entonces sí que la bajamos por debajo de 14. Incluso por debajo de 12, siempre que el paciente lo permita, es decir, que no esté todo el día tirado por las esquinas porque se tiene la tensión muy baja. Y en pacientes mayores de 80, en mantener la tensión entre 140 y 150 si la tensión arterial sistólica está por encima de 60. ¿Qué nos dice la guía de la hipertensión? Hablamos de bajo riesgo cardiovascular cuando, o en riesgo moderado, la hipertensión grado 1 o 2, que es lo primero que tenemos que hacer, las medidas higiénicas dietéticas, es decir, las comidas con poca sal y poca grasa. Y si fallan, le ponemos tratamiento farmacológico. Si tiene un alto riesgo y está en la hipertensión grado 1 o 2, tratamiento farmacológico, y ya cuando la hipertensión es grado 3, tratamiento farmacológico. Ahí ya nos dejamos de bobería. La tensión óptima para cualquier persona sería por debajo de 120-180. La normal, esa es la óptima. La normal sería la sistólica 120-130 y de 80 a 84 la diastólica. Es decir, 12-13 de máxima y la mínima 8-8,5. Normal alta, pero que está todavía dentro de los límites normales, donde ya hay que empezar a tomar medidas. Es 13-14 de máxima y la mínima 8,5-9. Y ahí la dieta, solamente dieta. Hipertensión grado 1, que es cuando estamos entre 14 y 16 y 90-100 de diastólica. La hipertensión grado 2 ya sería de 160 a 180 de sistólica y la diastólica de 10 a 11. Y la hipertensión grado 3 es aquella en la que tenemos la sistólica por encima de 180 y la diastólica por encima de 111. Es decir, ya la tensión en la hipertensión grado 3, eso tiene que ser con tratamiento y muchas veces con polifármaco, es decir, más de un fármaco. Y la hipertensión aislada por encima de 14 y menos de 90, eso en principio no hay que hacer absolutamente nada. Eso puede ser porque un día se puso nerviosa y ya está. ¿Cómo tenemos que tomar la tensión? La tensión no hay que tomarla de cualquier manera. Hay que tomarla siempre con un tensiómetro adecuado, sentada en un sillón, relajado, nunca después de venir de caminar, que la gente a lo mejor va caminando, llega a la casa, según llega se toma la tensión. Eso no me vale. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hacemos ejercicio,
una forma de nuestro organismo de actuar frente al ejercicio es aumentando la tensión. Eso es normal. Entonces, no me vale que según venga de caminar o de hacer ejercicio, se siente y se tome la atención. No, esperan, descansan, se toman la atención, la primera siempre se desecha, 2 o 3 minutos más tarde se toma la segunda y esa es la que se anota, ¿vale? Siempre en un ambiente sentado, relajado. Y una cosa muy importante, si controlamos la tensión arterial, disminuye todas las complicaciones. Y por otra parte, el control de la hipertensión no es que el médico se empeñe en que tengamos la tensión controlada. El médico se empeña, pero aparte de eso, tenemos nosotros que participar. Nosotros tenemos que hacer la dieta adecuada, salir a caminar todos los días, disminuir la sal en las comidas y tomar el tratamiento de forma correcta. Si yo necesito una pastilla para tener la tensión controlada, es que la necesito. No, como ya tengo la tensión controlada, ya no me tomo ni una pastillita más. Eso no se hace, porque vuelve a subir la tensión. Y cuando vuelve a subir, para controlarla, cuesta mucho más trabajo. Una tensión que está bien controlada con un medicamento, si nosotros abandonamos el tratamiento, sube la tensión y luego para controlarla nos cuesta a lo mejor 1 mes para tenerla bien controlada. Bueno, pues ya hemos hablado de la hipertensión. Preguntas sobre la hipertensión. Esto es más o menos lo que... Mira, es un buen momento siempre, yo muchas veces les digo a los pacientes, tómense la atención según se levanta por la mañana. Pero eso es con un objetivo, es con el objetivo de ver si el tratamiento que tiene puesto por la noche o durante el día me llega bien a por la mañana. Ahora, si lo que yo quiero es ver cómo está la tensión normal, lo ideal sería tomarla a media mañana, cuando ya te has tomado el tratamiento y tal a media mañana. Pero muchas veces yo le digo a los pacientes, mire, tómese la atención según se levanta. Se sienta, descansa un poquito, se toma la atención, porque eso me permite ver la atención cómo la ha tenido durante la noche. Hay pacientes que por la noche se les sube mucho la tensión y durante el día tienen la tensión controlada, pero solamente por la noche tiene picos de tensión. Entonces, esos pacientes necesitan una medicación antes de acostarse, porque si no, son pacientes que esas hipertensiones nocturnas hacen que duermas mal, que tengas pesadilla, que puedas tener una trombosis por la noche o un infarto, ¿sabes? Entonces, es bueno tomarse la atención a primera hora de la mañana. Ahora, todo depende de lo que tu médico quiera. ¿Más preguntas? Buenas noches. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Mi marido toma Diovan de 160, Sí. pero se lo han mandado mañana y noche. Sí. Y hay noches que tienen la tensión sobre 10,5, 11, más o menos. ¿Y es conveniente tomarse la pastilla? Vuelvo y te repito, si tu médico te ha mandado esa pastilla por la noche, probablemente es porque hayas tenido episodios de hipertensión nocturna, ¿sabes? Porque si tú te tomas la pastilla de por la mañana y por la noche, antes de tomarse esta pastilla, tienes 10 de sistólica, es que no la necesitas. Esa era mi pregunta. Si era conveniente tomársela teniendo la baja, tomársela que le suele bajar más todavía. Sí, pero para eso tendrías que tomar la tensión a primera hora de la mañana y comprobar que suspendiendo la pastilla esa de la noche, la tensión te llega bien a por la mañana.
Entonces hacer una prueba, suspender Hacer la una prueba. noche y por la mañana pesársela. Sí. Vale, muchas Y gracias. eso, la prueba no es un día, porque todavía te puede quedar el efecto del día anterior. Tendrías que hacer la prueba 2 o 3 días. Y si 2 o 3 días se mantiene con las tensiones normales, entonces que con una pastilla tienes para las 24 horas. Vale, Si muchas no, gracias. serían los 2. Gracias. No hay más preguntas y si no pasamos a la diabetes. No, pasamos a la diabetes. La diabetes, la prevalencia de diabetes en el primer mundo es muy alta. 35 millones de americanos padecen actualmente diabetes. Un 35% de los pacientes mayores de 65 años padecen diabetes. La morbimortalidad por enfermedad cardiovascular en los diabéticos es de 2 a 8 veces mayor que en los no diabéticos. En Canarias, en España tenemos mucha diabetes, pero aquí en Canarias las cifras de diabetes son mucho mayor en la comunidad autónoma canaria que en la península. Por eso la cardiopatía isquémica es mucho mayor en Canarias que en el resto de la península. La diabetes es la primera causa de nefropatía terminal, es decir, los pacientes que están en diálisis, la primera causa es la diabetes y la segunda la hipertensión. Y un paciente con una nefropatía terminal, es decir, que está en diálisis, diabético, mal controlado, sobreviven a los 5 años solo un 20%. Así que la diabetes es otra de las grandes asesinas o de las asesinas silenciosas. No nos damos cuenta porque la diabetes no nos duele nada, estamos bien. Solamente si el azúcar está muy alta, pues tampoco nos enteramos. Si está muy baja, pues la sudoración y tal, que se encuentra mal, se toma cualquier golosina y ya está. Entonces la gente no le da importancia a la diabetes, no le damos importancia ninguna. No me duele nada, a mí no me va a pasar eso. Lo cierto es que la diabetes, por ejemplo, la mujer diabética tiene de 3 a 7 veces un mayor riesgo de tener un infarto que los hombres diabéticos. Y si además fuma, el riesgo de infarto es muchísimo mayor, se suma. Entonces, es prioritario el control de los factores de riesgo en los diabéticos. Es decir, en los diabéticos, ya que la diabetes es tan mala y afecta de forma tan generalizada a todas las arterias y a todos los órganos, tenemos que controlar no solamente la glucemia, sino además controlar todos los factores de riesgo que está a su alrededor para evitar que el impacto sea mucho mayor. Entonces, el abordaje del paciente diabético es multifactorial, es decir, tenemos que controlar muy bien la tensión. Habíamos dicho que las guías nos decían que en los diabéticos teníamos que la tensión bajarla un poco más, no en excesivo, pero sí un poco más. El control en los diabéticos del LDL colesterol se considera como un alto riesgo, como si hubiera tenido un infarto. Hay que mantenerlo el LDL por debajo de 70 para evitar la progresión de la enfermedad cardiovascular. Los cambios en el estilo de vida tienen que ser fundamentales con una dieta adecuada, con el ejercicio físico diario, controlar el peso y el control de las glucemias. Si nosotros controlamos bien las glucemias, se va a reducir las complicaciones macrovasculares, es decir, se va a controlar las complicaciones a nivel de la retinopatía diabética, de la nefropatía, de la neuropatía. La gente dice, es que me queman los pies, me arden los pies. Eso es por una neuropatía diabética. O siento como hormiguillas en los pies. Los diabéticos, cualquier úlcera que se le produzca en los pies, les cuesta muchísimo más trabajo que se le cure que una persona normal.
¿Cuántos diabéticos no han visto ustedes con amputaciones de los dedos de los pies o incluso de los pies por la arteriopatía diabética? Entonces, las guías nos dicen que tenemos que tener, aquí hablamos de la hemoglobina glicosilada, no me vale la glucemia, hoy me hago un análisis de azúcar y tengo 120 o 130, estoy estupenda. No, lo que me vale es la hemoglobina glicosilada, la que me dice cómo ha estado la azúcar controlada 3 meses atrás. Eso es lo que me vale. ¿Y por qué? Porque los diabéticos se mienten a sí mismos. Por ejemplo, mañana me voy a hacer un análisis, hoy hago una dieta perfecta. Vas a hacerte el análisis, muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que la hemoglobina glicosilada es la que me va a decir si realmente está haciendo una buena dieta o no. Eso es como la propaganda esa del algodón no engaña. La hemoglobina glicosilada está alta, la dieta que me estás haciendo, ¿qué es? Me estás engañando. Te estás engañando a ti misma. Entonces, en la mayoría de los diabéticos, las guías nos dicen que tienen que tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Si el paciente está recién diagnosticada la diabetes, recién diagnosticada, o en esos hay que mantenerlo y no tienen riesgo cardiovascular ninguno, la hemoglobina glicosilada tiene que estar por debajo de 6,5. Y en pacientes de larga evolución, con que ya han tenido enfermedad cardiovascular, ahí ya el daño está tan hecho que ya no hay que ser tan estricto. Entonces ya mantenemos una hemoglobina glicosilada alrededor de 7. Pero es porque ya tenemos tanto daño hecho que, bueno, ¿qué vamos a hacer ya? La disminución del colesterol, de los lípidos, habíamos dicho, yo voy mirando el reloj. 15 minutos, pues vamos a ir más rápido. Vale. Bueno, lo que habíamos dicho, que lo que tenemos que hacer es bajar los lípidos y todo eso, ¿no? El tratamiento de la tensión también reduce el riesgo de los eventos macro y microvasculares. Aquí, tanto una cosa como la otra. Por tanto, en los diabéticos hay que mantener la tensión por debajo de 140/85. Y si son jóvenes diabéticos, entonces bajarlo todavía más a 130/80. Hay que intentar, como sea, mantener un índice de masa corporal bajo. Decíamos en los hombres una cintura por debajo de 94 centímetros y en las mujeres por debajo de 88 centímetros. Como comprenderán, es una cinturita, una talla aproximadamente entre 40 y 44. Todas las que pasamos de esa talla ya estamos en sobrepeso. Vamos a hablar ahora del sedentarismo, porque como me queda poco tiempo, vamos a hacer un poco la carrera. El beneficio del ejercicio físico, esto sí que es fundamental. Y es igual, da igual la raza que sea, las edades, el sexo, a todos el ejercicio físico les viene muy bien. Mire, se hizo un estudio cogiendo un grupo eran todos varones entre 61 y 81 años, no fumadores, con control de los riesgos cardiovasculares, y se le hace un seguimiento durante 12 años. Y se observa que la mortalidad por cualquier causa era menor en aquellos que caminaban más todos los días. Aquellos que realizaban ejercicios moderados habían tenido menor mortalidad. Entonces dice, cóntrale, esto será un hallazgo casual, vamos a hacerlo. Cogieron 10.269 hombres, todos exalumnos de Harvard, y los cogieron entre el año 1893 y 1930. Todos los que habían nacido en esa edad, en esa franja de edad, le hacen un seguimiento durante 17 años. Se cogen a esta gente porque dice, esta gente no nos van a engañar, van a hacer los ejercicios físicos, vamos a demostrar a ver si realmente el ejercicio físico tiene tanto beneficio.
Y se observa que la mortalidad por cualquier causa era mucho menor en aquellos que aumentaban de forma progresiva la actividad física. Y esto fue independiente de cualquier factor de riesgo. Pues bueno, vamos a ver en las mujeres posmenopáusicas. La mujer, después de perder la regla, pierde la protección de las hormonas. Vamos a ver en las mujeres a ver si esto ocurre lo mismo. Se cogen 40.417 mujeres posmenopáusicas. Se les realiza un seguimiento durante 7 años y se observa que el ejercicio físico moderado reduce el riesgo por cualquier causa, sobre todo enfermedad cardiovascular y respiratoria. De tal forma que caminar de 30 a 45 minutos al menos 3 veces en la semana reduce el riesgo de infarto en un 50%. Fíjense qué cosa más barata. Caminar 45 minutos 3 veces en semana. ¿Por qué beneficia tanto? Primero porque el corazón baja las demandas miocárdicas de oxígeno. Se aumenta el gasto cardíaco, baja la presión arterial, bajan los triglicéridos, baja el colesterol, baja el LDL, colesterol, sube el colesterol bueno, baja la agregación plaquetaria, la que hace que se formen trombos, baja la viscosidad de la sangre, sube la sensibilidad de la insulina, con lo cual disminuye la diabetes, mejora la función respiratoria, mejora la capacidad de los músculos para extraer oxígeno de la sangre, mejora la distribución del tejido adiposo, es decir, la sangre, los adipocitos, en vez de ponerse aquí en forma de flotador, se distribuyen a lo largo de todo el organismo y evita la progresión de la arteriosclerosis coronaria. Pero hasta tal punto que se coge ahora a un grupo de pacientes que tenían angina. Sabemos que tenían las arterias obstruidas y que tenían angina, que cuando caminaban un trayecto le daba el dolor en el pecho, tenían que parar a descansar y luego volver a seguir caminando. Eso es lo que se llama angina estable. Entonces, se asignan a 2 grupos. Uno, siguen la vida normal, las recomendaciones normales a todo el mundo, y al otro grupo se les obliga a hacer 20 minutos diarios de ejercicio en grupo y reducir la grasa saturada. Se le hace un cateterismo al empezar el estudio y otro al año. Y al cabo del primer año se ve que el grupo de intervención, el grupo que se le había obligado a caminar 20 minutos diarios, el 32% de los pacientes tenían regresión de las placas de ateroma. La placa de ateroma había disminuido. Y el segundo grupo, solo el 9% había mejorado, de un 32% a un 9%. En el grupo primero había reducido el LDL colesterol, todo lo que les habíamos dicho. Había aumentado el HDL, la capacidad de trabajo, el consumo de oxígeno miocardio y había mejorado la angina. Los americanos realizan un estudio incluyendo ejercicio anaeróbico, dejar el tabaco, dieta vegetariana, entrenamiento para manejar el estrés, apoyo psicosocial y todo esto. Y se le hace también una coronariografía al principio a la gente, al año y a los 5 años. El primer año, reducción relativa de la estenosis coronaria en un 4,5%. En el segundo grupo, en el grupo que se había tratado de forma normal, que no se les había obligado a hacer una dieta y a caminar y todo eso, había habido un empeoramiento del 5,4%. Y a los 5 años, en el primer grupo, en el grupo de intervención, la reducción de la estenosis coronaria había subido hasta un 7,9%. En el segundo grupo, el empeoramiento había sido de un 27,8%. Es decir, el ejercicio físico es fundamental. Tanto para las personas que tienen angina como para la población general. Es muy barato el caminar 45 minutos, mínimo 3 veces a la semana, evita producir un infarto.
Es muy barato. Caminar, mire, el Ayuntamiento de Agüime tiene 20.000 zonas por donde caminar. Los ayuntamientos que están tomando conciencia de todo esto están poniendo zonas al aire libre donde hacer ejercicio físico y donde poder pasear y caminar. No necesitan correr, no necesitan ir a un gimnasio. Es súper barato. Anímense a caminar todos los días. Y lo último que nos queda es el tabaco. El consumo del tabaco a principios del siglo XX aumentó de forma drástica y en el 1997 el 27% de los hombres y el 22% de las mujeres eran fumadoras. Es otro factor de riesgo modificable. Solo dejar de fumar reduce el riesgo del primer evento isquémico en un 65%. Los cigarrillos light son una mentira. No reducen el riesgo cardiovascular. Si dejas de fumar, baja de forma inmediata el riesgo de cardiovascular. Lo que no te baja es el riesgo de tener un cáncer de pulmón, de páncreas o gástrico. Eso persiste durante 10 años. Pero si hoy dejas de fumar, a partir de mañana ya empieza a disminuir el riesgo cardiovascular. Y como conclusión, que para que ya puedan hacer unas preguntas, yo creo que me he limitado el tiempo. Primero, cambiar el estilo de vida, hacer ejercicio físico regular, la dieta mediterránea, la dieta de nuestros abuelos, de nuestros padres, el potaje, la verdura, las ensaladas, menos carnes, menos bollería. Si hay que hacer dulces, se pueden comer dulces, hagan los caseros, utilicen el aceite de oliva en vez de la mantequilla. Dejar el tabaco, control del peso, control de la dieta, de la diabetes, control del colesterol, control de la hipertensión arterial y sobre todo menos platos y más zapatos. Ahora